ver ahora el tema de los anillos. Anillos que mantienen la forma axial simétrica, es decir, son simétricos respecto al eje vertical que pasa por el centro del anillo, y que tienen carga que mantiene esa simetría respecto a ese eje, que se llama axial simetría, ¿no? Esa carga va a ser una H0, fuerza distribuida horizontal en el plano medio del anillo, y un momento M0, como muestra la figura, ¿no? Distribuido también uniforme, sí, distribuido uniformemente igual que H0. ¿No? Tanto H0 como M0 son fuerza y momento por unidad de longitud del eje del anillo. Los anillos se utilizan como un refuerzo a flexión para unir diferentes cáscaras, ¿no? Si tenemos acá una cáscara férica, por ejemplo, se la conecta con un anillo y este a su vez se conecta con otra cáscara aquí cónica, y esto se conecta de nuevo con otro anillo, y luego viene, por ejemplo, un cascarón cilíndrico. Entonces, estos elementos refuerzan la parte débil de la cáscara, que es la resistencia a flexión, justo en los puntos más necesarios, que son los puntos de unión de las cáscaras. Entonces vamos a analizar este modelo, cómo funciona este tipo de anillo. Fíjense que el sistema de carga está autoequilibrado, ¿no? No necesita ningún tipo de reacción nuestro anillo para mantenerse en equilibrio. Entonces comencemos analizando el efecto que tiene H0. Vamos a ver en el modelo el efecto de esa carga distribuida por unidad de longitud del eje del anillo. Entonces primero, si cortamos un pedacito de arco del anillo de longitud R del anillo por diferencial θ, este pequeño arco acá, vemos que la carga H0 que está distribuida sobre ese arco nos da una fuerza neta resultante radial que vale H0 por radio de anillo por diferencial θ, ¿no? O sea, H0 por la longitud donde actúa. Y se va a equilibrar esa fuerza con las fuerzas T, fuerzas normales que estamos llamando T acá en el modelo, en los extremos del arco, ¿no? Entonces aquí la fuerza resultante H0 RA de θ bisecta aquí el ángulo que contiene al arco, perdón, del anillo, y lo parte en dos, ¿no? De θ sobre 2 y de θ sobre 2. Y esos de θ sobre 2 se reproducen entre la dirección horizontal y la fuerza normal. De modo que la componente vertical, en este caso por el dibujo, ¿no? Componente vertical de la fuerza normal T, es igual a T por d θ sobre 2, ¿no? Porque sería igual a T por seno de θ, ¿no? T por seno de θ sobre 2. Entonces, como el ángulo es pequeñito, de θ es un infinitésimo, de θ sobre 2 sigue siendo un infinitésimo, entonces el seno de θ sobre 2 es prácticamente igual al ángulo de θ sobre 2. Entonces, T por el seno de θ sobre 2, que sería la proyección vertical, es T por d θ sobre 2. Del otro extremo tenemos la misma componente vertical. Y entonces el equilibrio exige que H0 RA de θ sea igual a 2 veces T de θ sobre 2, o sea, a T por d θ. Entonces, del equilibrio obtenemos nosotros que la fuerza normal, T en el anillo, va a ser igual a H0 por R del anillo, ¿no? Directamente. Ahora, si nosotros aplicamos la integración de las tensiones que surgen en el área de la sección transversal del anillo sobre esta área, hay tensiones que estarían asumidas uniformemente distribuidas, entonces esta fuerza normal sería calculada como la tensión por el área transversal del anillo, ¿no? Y aplicando la ley de Hooke, la tensión normal es igual al módulo de elasticidad del anillo por la deformación específica lineal y por el área del anillo, ¿no? Esa sería la expresión de la fuerza normal T. Entonces, continuando con esto, vamos a tener que la deformación específica lineal es igual ahora
obtenida geométricamente a partir de este gráfico, ¿no? El movimiento que va a sufrir cada punto del eje del anillo debido a la carga H uniforme horizontal es un movimiento radial U, que también es uniforme, ¿no? U en todos los puntos es el mismo. Entonces, el arco que tenía longitud inicial RA de tita pasa a tener longitud final R del anillo más U por diferencial de tita, ¿no? Y entonces yo puedo definir la deformación específica lineal para el arco del anillo, ya que tengo la deformación final y la longitud inicial, la longitud final y la longitud inicial, ¿no? Entonces, aplicando la definición acá de longitud final menos inicial sobre inicial, obtenemos que la deformación específica lineal va a ser igual a ese movimiento radial U sobre el radio del anillo. Bien. Entonces, como la deformación se puede despejar de acá también, la deformación sería igual a T sobre E por A. Entonces nosotros podremos igualar esta expresión de la deformación U sobre el anillo igual a la otra expresión de la deformación que es T sobre E por A del anillo, ¿no? Y de aquí podemos despejar ese movimiento U. U, el desplazamiento radial de los puntos del eje del anillo, va a ser igual al radio del anillo por la fuerza normal sobre E del anillo por A del anillo, ¿no? Pero la fuerza normal ya hemos visto que es la carga horizontal H0 por R del anillo. Entonces al final queda esta expresión, ¿no? El desplazamiento radial que produce la fuerza normal H0 en cada uno de los puntos del eje del anillo actúa sobre el centroide de la sección transversal por donde está pasando el eje del anillo. Es igual al radio del anillo por H0, la carga, por unidad de longitud del eje del anillo, por radio del anillo sobre el anillo por el anillo. Bien, ese es el modelito que resumimos acá en estas ecuaciones, ¿no? El efecto, entonces, que nos da la fuerza H0 es, primero, generar un esfuerzo interno en el anillo, fuerza normal T, que es H0 por radio del anillo. Nos genera un movimiento de los puntos del anillo radial, cuyo valor es RA, radio del anillo, por H0 por radio del anillo. O sea, va a quedar H0 por R al cuadrado sobre E del anillo para del anillo, ¿no? Y también, obviamente, tenemos una deformación específica lineal igual a el desplazamiento radial sobre R del anillo. Y finalmente, la tensión normal es el módulo de elasticidad del anillo por esta deformación que tenemos, ¿no? Entonces, ahí está todo resuelto en el modelo del anillo cuando consideramos el efecto de solo H0, ¿no? Solo H0. Entonces vamos a pasar a considerar ahora el momento torsor de carga, ¿no? Distribuido, el M0. Vamos a ver qué efecto tiene en el anillo, cuál es el modelo, cuáles son las ecuaciones de nuestro modelo para esta nueva situación. Bien. Vamos a ver, vámonos por acá. Entonces, vamos a cortar una rebanada de nuestro anillo para observar los esfuerzos internos que se generan allí. Primero tenemos nosotros el momento resultante de la carga, que sería ese momento torsor distribuido, ¿no? Entonces, el momento torsor, por la longitud de arco del anillo, que es RA de tita, me da el momento resultante, que actúa como un momento torsor en ese elemento, ¿no? Ahora, uno podría pensar que este momento torsor solicitante se va a equilibrar con momentos torsores en las secciones de corte de nuestro elemento. Pero recordando que por la simetría axial no existen las tensiones cortantes acá que puedan generar momentos torsores, entonces tendrá nomás que equilibrarse esto con momentos flectores. Entonces se van a producir momentos flectores en ambas caras. La idea es que estos momentos flectores, que lo visualizamos acá en planta, en azul, generen un momento resultante, fíjense, que sea el que equilibra este momento, ¿no? Fíjense, acá nosotros tenemos el momento resultante, el momento de la
de la carga es M0RA de tita, que si aplicamos la regla a mano derecha tiene este sentido, ¿no? Y entonces lo que tenemos acá nosotros es que se van a generar estos otros momentos que van a producir un momento en la dirección contraria. Fíjense, el momento de los esfuerzos internos genera una reacción acá de momento, que se opone al momento de la carga y lo equilibra, ¿no? Ahora, como los momentos tienen dirección convergente hacia el centro de nuestro anillo, entonces podemos observar que como el ángulo de tita, que es el ángulo que circunscribe al arco R de tita de nuestro elemento, entonces se puede aproximar este momento resultante, M0RA de tita, por el producto de radio por ángulo, ya que casi coincide por la pequeñez del ángulo con el arco acá, que sería el producto del radio, que es el momento interno M por d tita. Entonces, M por d tita va a ser igual a este momento, M0 por RA de tita, este de acá. M0 por RA de tita. Entonces, despejando M, el momento como esfuerzo interno es el momento distribuido de carga M0 por el radio del anillo. Y ahí tenemos el equilibrio, ¿no? Entonces el equilibrio se está dando con momentos flectores, como si fuese una flexión de vigas simplemente, ¿no? Se está dando con momentos flectores en las dos caras opuestas allí. Bien. Ahora veamos qué efecto tiene el momento torsor. El momento torsor de carga, fíjense, si nosotros aplicamos acá el momento sobre nuestro elemento, el M0 por R de tita, entonces va a producir una rotación que podemos llamar gamma de nuestro elemento, ¿no? Lo va a torcer, lo va a hacer rotar ese valor gamma. Y esa rotación va a hacer con que los puntos del eje no sufran ningún movimiento, porque la rotación es en torno a esta línea radial que pasa por el centro geométrico. Todas las líneas giran en torno a esos puntos de intersección de las líneas con el plano del eje, ¿no? Del anillo. Pero los puntos fuera de ese nivel, ya sea por arriba o por abajo, van a sufrir movimiento. Y el movimiento U, en esta dirección del radio del anillo, va a ser igual al producto de la rotación por la posición Y. Entonces, un punto como este, por ejemplo, que está ubicado en una posición Y, va a tener este movimiento U, que es el radio por el ángulo, ¿no? Y por gamma. Este gamma está aquí. Y por gamma es ese movimiento. Y nosotros sabemos que el movimiento horizontal del estudio que vimos en la aplicación de la fuerza H0, el movimiento horizontal es el que deforma el eje del anillo, ¿no? En este caso ya no va a deformar al eje del anillo, pero sí va a deformar a cualquier otra línea paralela al eje del anillo, ¿no? Y por lo tanto, esa deformación, como vimos, es el desplazamiento radial U sobre el radio del anillo. Y entonces vamos a tener que la deformación específica lineal es la distorsión, esta gamma o rotación de las líneas gamma por Y sobre el radio del anillo. Bien, y ahí tenemos la deformación específica lineal. Si aplicamos la ley de Hooke, obtenemos la tensión normal, multiplicando la deformación por el módulo de elasticidad, ¿no? Es decir, el módulo de elasticidad del anillo. Entonces, la tensión es el módulo de elasticidad del anillo por gamma por Y sobre R del anillo, ¿no? Bien. Ahora, si integramos las tensiones, fíjense que las tensiones se van a dar con una distribución triangular, ¿no?
Por aquí el movimiento, imaginemos esta sección transversal. Si este punto se mueve en este sentido, se va a producir alargamiento de estas fibras inferiores, y si este otro punto se mueve en estos otros sentidos, se produce acortamiento, ¿no? Entonces hay un momento resultante acá de la distribución lineal de tensiones que se puede obtener por integración acá, ¿no? Y al integrar va a aparecer también la inercia de la sección transversal, que sería B por altura al cubo sobre 12, ¿no? Siendo B el ancho del anillo y H la altura del anillo. Y entonces el momento va a ser igual a E por I, por la rotación que está experimentando cada línea sobre el radio del anillo. Y ahí podemos entonces despejar esa rotación gamma, que es uno de los efectos del momento torsor, esa rotación producida por el momento torsor M0, ¿no? Entonces, gamma va a ser radio del anillo por el momento como esfuerzo interno sobre E por I, E del anillo, ¿no? Y ahora observemos que despejando gamma y reemplazando además M por RA por M0, queda esta rotación igual al radio del anillo al cuadrado por M0 sobre E del anillo por I, de la sección transversal del anillo, la inercia, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el efecto, como efecto de, de nuestro momento M0 distribuido, esta rotación gamma, y también este movimiento U, gamma por Y, ¿no? Y ahí termina nuestro tema. Entonces, aquí hay, con el efecto solo del momento M0, una rotación que viene a ser R0 al cuadrado por M0 sobre E por I, y un movimiento radial U, que en el eje es 0, pero que fuera del eje, en la altura del anillo, va variando con esa altura Y, ¿no? U es igual a gamma por Y. Y ahora fíjense de lo anterior, entonces si tenemos U, que es igual a gamma por Y, tenemos la deformación, que va a ser gamma por Y sobre el radio del anillo, y tenemos la tensión, que va a ser E por gamma de la rotación gamma del anillo, Y sobre el radio del anillo. Entonces también aquí está ya resuelto el modelito de nuestro anillo, considerando la acción solo del momento M0. Bien, eso es lo que teníamos que estudiar de los anillos. El modelo se basa en el hecho de que el momento torsor de carga, M0, no puede equilibrarse con momentos torsores en las secciones de corte transversales, porque no existen tensiones cortantes ya debido a la axial, ¿no? Entonces se tiene que equilibrar con momentos flectores, y consigue hacerlo porque esto no es recto, sino es curvo, y esa curvatura de nuestro anillo que permite que nuestros momentos converjan hacia adentro, ¿no? Y genere un momento resultante que se va a pasar ahora al tema de los cables para complementar, porque hemos cable hasta ahora sometido únicamente. Añadimos al problema respecto a lo que vieron ustedes en métodos numéricos, la deformabilidad del cable, ¿no? Y eso nos llevó a esta ecuación. La longitud inicial calculada en función de h tendría que ser igual a LC. Esta era nuestra compatibilidad que resuelve el problema, ¿no? Acá también sigue siendo la misma, solo que ahora vamos a asumir que en el cable está actuando una fuerza por unidad de línea horizontal, y también una fuerza distribuida por unidad de longitud del cable, como podría ser el peso propio, por ejemplo, del cable. Entonces, aquí ya la configuración del cable no se determina por un conjunto de coordenadas en las posiciones X, ¿no? Las Y, donde se aplicaban las cargas, no las tenemos, no tenemos esa facilidad de poder hacer el equilibrio de momentos, porque no tenemos puntos internos donde podemos tener la X conocida y tomar los brazos de palanca entonces, ¿no? Para poder hay que hacer el equilibrio de momentos.
Entonces acá la solución ya de este problema va a ser numérica. Y vamos a utilizar el método de las diferencias finitas para poder resolver este problema. Entonces veamos las ecuaciones. Aquí tenemos nuestro cable con las cargas. Aquí tenemos el elemento ds con el ángulo de la tangente, que es el ángulo θ, en este punto al cable. Y se forma una vecindad del punto este de acá, dx y dy. Entonces este ds forma prácticamente un triángulo rectángulo ahí, ¿no? Entonces aquí comenzamos a hacer suma de fuerza en la dirección X. Esta suma de fuerza en la dirección X termina dando la derivada de la proyección. Entonces acá nosotros tendríamos las tensiones, ¿no? Tensiones en los extremos. Las tensiones en los extremos, ¿no? Pero las tensiones T en extremo izquierdo inferior acá van a tener una proyección horizontal que tiene que ver con el ángulo θ, esta de la tangente al cable en este punto, ¿no? Entonces, acá va a ser la tensión T más dt, porque se incrementó la posición en la longitud de arco, ¿no? Y nos va a dar también una proyección horizontal. Como no hay cargas horizontales, esta va a ser la misma que en el otro extremo. Y la llamamos H, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y va a ser esto, cancelando la parte de T que está en los dos lados, nos queda esta H igual a incremento de T. De T por el, aquí está el ángulo θ. Vamos a verlo acá. Dx ds viene a ser el ángulo θ. Dx ds viene a ser el coseno del ángulo θ. Como ds es infinitésimo, entonces yo puedo visualizar el coseno de θ como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno de esto sería por el coseno de θ, ¿no? H de t por el coseno de θ. Entonces esto sería dx sobre ds, por dx sobre ds. ¿Qué es lo que tenemos acá? T por dx ds. Bien, pero lo que estamos haciendo acá es más fácil visualizarlo de esta manera. En vez de tomar acá el incremento de t, es más fácil visualizarlo acá y tomar que aquí esta h sería igual a t por dx sobre ds, que es el coseno del ángulo, ¿no? Dx sobre ts. Dx sobre ds por t da h. Y entonces, en vez de considerar aquí el incremento en t, simplemente esto lo visualizamos así. Esto de acá, esta nueva h va a ser, es la h anterior más el incremento. Y el incremento es la derivada de esta, ¿no? Respecto a la longitud de arco de S. Entonces, esto de acá podríamos verlo como la derivada respecto a S de la h, que es t por dx ds, que es justamente lo que hemos escrito allá, ¿no? Ese sería el incremento respecto a esto de acá. Por lo tanto, como no hay fuerza externa horizontales, solo son verticales, entonces este incremento tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque no hay con qué se equilibre. Eso es lo que dice esta primera ecuación de equilibrio. La derivada respecto a S de t por dx ds es igual a 0. De manera similar, sumando la fuerza en la dirección vertical, tomamos ahora el ángulo para la dirección vertical, la t es tangente, ¿no? Su proyección vertical es con el seno del ángulo θ, ¿no? Pero el seno del ángulo θ ahora es dy sobre ds. Entonces aquí lo que pasa, se cambia ahora
en vez de X por DS a dy sobre ds, ¿no? Y ese incremento, bueno, ese incremento se encuentra con cargas resultantes, ¿no? Aquí tenemos la carga C que es carga uniformemente distribuida sobre la longitud de arco, C por ds, entonces. C por ds, que se opone a esto, y también la carga por unidad de longitud horizontal en la dirección X, que sería Q por dx, menos Q por dx. Eso ya va a dar cero, ¿no? El aporte de la carga Q, el aporte de la carga C, se van a cancelar con la derivada respecto a S de T por el seno de tita, ¿no? Que es T por dy de S. Bien, de la primera expresión se nos dice acá que la derivada de T por el coseno del ángulo es igual a 0, ¿no? Entonces, T por el coseno del ángulo, que es H, viene a ser constante. Entonces, de ahí para adelante, H, que va a ser T por dx de S, o sea, por el coseno del ángulo θ, es una constante, no varía porque su derivada respecto a la longitud de arco es 0. Esa, introduciendo entonces T, bueno, T obviamente es H por el coseno del ángulo de S de X, y la reemplazamos esta expresión de T acá en la ecuación de equilibrio en la vertical, nos va a dar H por derivada de Y respecto a X respecto a ds, ¿no? La derivada de todo eso respecto a ds. H salió fuera porque es constante. Y entonces eso va a ser igual pasando los negativos al otro lado a C, que sería por ds. Ya cancelamos el ds del incremento acá y hemos dividido entre ds y queda dx sobre ds, ¿no? Bien. Esto da derivada segunda de y respecto a x dos veces. Y ya que del otro lado nos queda la h, la pasamos a dividir y nos queda c sobre h por el ds sobre dx. Este ds pasa a multiplicar, ¿no? Y este de acá nos queda q sobre h simplemente. Esta partecita de acá. Derivada de y respecto a x sobre ds. Bien. Veamos un segundo. Carlos lápiz. Esto de acá. Tenemos derivada respecto de S, de T, que es igual a H por, ver, de lo que hemos visto antes, por el coseno de tita, que es dx sobre ds. Entonces, por dx sobre ds. Por dx sobre ds, ¿no? Perdón, aquí es ht es, ¿dónde está t? H por ds sobre dx. Entonces aquí tengo este dx sobre ds que lo escribí primero, pero en t resuelvo yo como h por ds de x. Entonces, antes de poner este paréntesis, tendríamos que escribirlo así. Aquí por ds de x. ds de x. Entonces, esto de acá es igual a 0, ¿no? Pero esto de acá da 1. Y entonces lo que estamos diciendo es que la derivada de h respecto a s es igual a 0, por lo tanto h es constante, ¿no? Eso es para justificar que h era constante, claramente. Ahora, si nosotros nos metemos a la ecuación vertical, vamos a borrar. Si nos metemos a la ecuación vertical, veámosla acá.
está la ecuación vertical, ¿no? Entonces, tenemos, a ver, aquí comenzó, aquí está. En esta ecuación, si reemplazamos t por su igual que h por ds de x, si yo reemplazo aquí esta t de aquí. Por favor, la que está fallando aquí. Si esta t la reemplazo por h ds de x, h por ds sobre dx, y eso está multiplicado por dy sobre ds, entonces puedo cancelar este ds, ¿no? Y me queda aquí la derivada respecto a s de dy, de h por dy dx simplemente. H por dy dx. H por dy dx. Y esto es menos, un segundo. Esto de acá, entonces, menos, y todavía más, esto está multiplicado por ds, perdón. Está multiplicado por este ds, ¿no? Y los otros términos los pasamos al otro lado. Queda c por ds más q por dx. Q por dx. Y ahora este ds y esta h, que sale fuera de la derivada porque es constante, pasan a dividir al otro lado. Entonces nos queda h por dy. Perdón, ya no h, ¿no? Vamos a borrar esto de acá. Ya no hay h, lo voy a pasar al otro lado. Me queda simplemente la derivada respecto a s de dy respecto a x. Entonces esto va a ser igual. Vamos a borrar aquí algo. Va a quedar así. Ya no hay h, pues lo voy a pasar al otro lado, entonces va a ser la derivada respecto a s de y respecto a x, ¿no? Y x es función de s, entonces esto va a ser la derivada segunda, aplicando la regla de la cadena, ¿no? De y respecto a x dos veces por dx dividido respecto a s. Entonces derivamos respecto a x y multiplicamos por dx respecto a s, ¿no? Esto sería esta derivada con h pasando al otro lado, sería, y tenemos el ds todavía, ¿no? Bueno, el ds lo voy a pasar, h y ds pasan al otro lado, entonces directamente aquí va a ser c sobre h más q por dx sobre ds. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Veámoslo. Derivada segunda de y respecto a x dos veces igual a c sobre h por ds de x. C sobre h. Entonces, este ds, dx ds pasa a multiplicar al otro lado como ds sobre dx, ¿no? Como ds sobre dx. Y aquí queda el q sobre h, me estaba olvidando de la h, ¿cómo lo pasamos a dividir el h? Aquí también está dividido entre h, ¿no? Y al pasar a multiplicar el dx ds al otro lado, quedaría multiplicado entonces por ds sobre dx. Y entonces queda 1. Queda este término aquí. La derivada segunda de y respecto a x dos veces va a ser igual a c sobre h por ds sobre dx más q sobre h. Eso es. Esa es la justificación de esa fórmula, ¿no? Entonces, de la figura, longitud de arco, voy a hacer la raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado,
Y entonces, si yo divido entre dx y meto el dx acá elevado al cuadrado dentro de la raíz cuadrada, me queda 1 más dy sobre dx al cuadrado, ¿no? Esta es la expresión. Reemplazando aquí la ds dx eh, por su igual, que es derivada segunda de y respecto a x dos veces. 3, toda esta expresión de y derivada segunda de y respecto a x dos veces igual a c sobre h por ds de x. Esto es acá, ¿no? Estoy reemplazando esta expresión aquí. Esta expresión la estoy reemplazando acá. Bueno, queda un segundo. A ver. 3 minutos. Bien, vamos al terminar, vamos a entrar de nuevo para culminar bien detalladamente esto. Entonces yo reemplazo ds de x que está acá por toda esta expresión, ¿no? Y me queda la derivada segunda de y respecto de x dos veces igual a c sobre h por dx de s que se reemplazó aquí, más q sobre h, ¿no? Entonces, esta es la ecuación diferencial del problema. Es una ecuación no lineal, fea, con raíz cuadrada y la de y de x al cuadrado, ¿no? Con las condiciones de contorno, que en los extremos donde x igual 0, y vale 0, y en x igual a lx, en el otro extremo, y vale ly, ¿no? Eso es del gráfico de acá. X igual 0 por nuestro sistema de referencia y x en este origen, y vale 0, y cuando esto es lx, la proyección horizontal, del cable, la separación entre apoyo, cuando equivale a ese valor, entonces llévale LY, ¿no? Esas son las dos condiciones de contorno. Y ya estamos listos para resolver esto, ¿no? Pero analíticamente no tiene solución. Entonces tenemos que buscar una solución numérica. Y vamos a utilizar acá el método de las diferencias. Entonces, para aplicar el método de la diferencia finita, nosotros vamos a dividir el intervalo. Fíjense que estamos hablando de la variable x, ¿no? Entonces, el eje x horizontal, que está variando entre 0 y lx, es subdividido en n-1 segmento igualmente espaciado, ¿no? Con puntos igualmente espaciados para aplicar nuestra fórmula de derivada numérica. Y en cada punto de división, ahí aparecen las ordenadas y, que son las incógnitas a determinar para obtener la configuración del cable, finalmente, ¿no? Entonces, aplicando la formulita, recuerden ustedes, para la derivada segunda, y en el punto de atrás, menos 2 veces en el centro, más y en el punto de delante sobre h cuadrado, que pasó al otro lado a multiplicar, nos queda c sobre h por esta raíz de 1 más a la primera derivada, que es de y sobre dx, es igual a y en el punto de delante menos y en el punto de atrás sobre 2 veces la separación entre los puntos, que es el h minúscula. Entonces aquí tenemos h minúscula al cuadrado y aquí adentro h. Fuera de la raíz queda q sobre h, ¿no? Bien. Y aquí era la expresión, ¿no? Aquí es donde estamos trabajando. Aquí apliqué yo la fórmula de la derivada segunda en el lado izquierdo y quedó todo sobre h cuadrado. Entonces también se multiplica este otro término por h. Este aquí también faltó. Se multiplica por h cuadrado. Y ahí tenemos nosotros esta situación. En el lado izquierdo está la ecuación lineal en las coordenadas y menos 1 y y más 1. Tomando el punto, evaluando aquí la ecuación diferencial en el punto central y, ¿no? Y en el lado derecho también tenemos las coordenadas y más 1 y menos 1, pero en una expresión bien no lineal. Entonces a todo el término del lado derecho lo llamamos B. Y entonces pues, está faltando el h cuadrado, ¿no? Que vino de acá y pasó a multiplicar a ambos términos, ¿no? Me faltó escribir h cuadrado. Entonces a todo esto de acá
lo vamos a llamar B. Y entonces, vamos a escribir esta ecuación para cada uno de los puntos, ¿no? Generando todas estas ecuaciones internas. Todas esas ecuaciones internas se van a generar. Aquí. Todo lo interno se genera aplicando en los diferentes puntos del interior de la discretización del cable, ¿no? Entonces vamos a tener acá nosotros el punto inicial y el punto final, que serán los puntos del contorno del intervalo de 0 al X, y todos los puntos intermediarios nos van a servir para evaluar la ecuación diferencial, generando todas estas ecuaciones internas que están acá. Entonces, esto de acá multiplica a las coordenadas. Aquí añadimos una identidad por conveniencia para tomar el punto de inicio, digamos, que es Y1 idéntico a Y1, ¿no? Y la última también es otra identidad que es Yn igual a Y sub n, que son valores conocidos, ¿no? Porque en el último punto Yn es igual a Ly, ¿no? Y Y1 es igual a 0. Entonces simplemente colocamos estas dos identidades para completar la expresión, pero las ecuaciones que nos interesan a resolver en realidad son las que están en el interior. Y aparece acá la evaluación con 3 puntos, ¿no? Porque estamos utilizando la fórmula de la derivada central con 3 puntos. Para el punto 2, para el punto 3, 4 y hasta el n-1. Y entonces tenemos los valores de y2 hasta n-1. yn-1. Y tenemos los valores en el lado derecho de b2 hasta b de n-1, b sub n-1. Entonces yo tengo acá un sistema de ecuaciones lineales. Si yo, fíjense, a todo este término de acá, si en todo este término yo evalúo o doy valores tentativos de los valores y más 1 y y menos 1, y además un valor tentativo de h, entonces esto ya se vuelve un valor constante. Un valor constante, ¿no? Entonces vamos a tener para diferentes posiciones, B2, B3, hasta B sub n-1, valores constantes en el lado derecho, ¿no? Y en el lado izquierdo voy resolviendo este sistema, voy a encontrar los nuevos valores de y. Entonces, aquí yo tengo una fórmula iterativa. Tengo una fórmula iterativa en la cual yo adopto un h primero. Se adopta un valor de h tentativo. Valor de h tentativo. Y además adopto valores de y1 a yn-1. Se adopta todo eso. De esa manera, yo puedo evaluar todo el lado derecho como términos independientes ya constantes. Y entonces puedo calcular los nuevos valores de y. Aquí sería de y2 a yn-1, ¿no? Porque estos valores son fijos. Este vale 0 y este vale ly. Entonces yo tengo este sistema interno que lo puedo resolver ecuaciones lineales en los valores de y2 a yn-1. Entonces resolvemos, obtenemos esta nueva configuración. Esto es lo que hacemos acá, fíjense. Aquí recuperé el h cuadrado, ¿no? De esta forma, ¿no? Recuperé el h cuadrado. Y entonces el sistema 1.6, que es este de acá, el que utilizamos como una fórmula iterativa. Si nosotros entramos, dirigimos valores adoptando h, tomamos valores de y, entonces podemos calcular los correspondientes valores de y nuevos. Y con los nuevos valores, una vez conocidos los nuevos valores, usamos la misma fórmula anterior con cargas puntuales, ¿no? Porque ya quedó discretizado esto. Entonces, esto de acá me permite llegar a calcular finalmente L0 calculado en función del valor de h que hemos tomado, ¿no?
Si, digamos, en la primera tentativa llegásemos a igualar dentro de una tolerancia al valor L0 inicial del cable, entonces esa es la H que estamos buscando. Y ahí encontraríamos H directamente. Pero en general, obviamente, esto no va a suceder a menos que se realicen varias iteraciones, ¿no? En alguna de las iteraciones vamos a encontrar el valor de H que vale el 0. Entonces, las iteraciones consisten primero en H. Adopto un H y entonces voy buscando los valores de Y, ¿no? Valores de Y. Encuentro la ecuación L0 que depende de ese H que adopté. Lo puedo calcular porque ya calculé la configuración que me definió esa H que adopté del cable y la comparo con L0. Si no entré en tolerancia, entonces cambio el valor de H y vuelvo a hacer los cálculos de los Y para poder evaluar L0 calculado en función del nuevo H que adopto, ¿no? Y comparo de nuevo con el L0. Ese es el procedimiento que se sigue aquí. Entonces, para calcular esta longitud, exactamente seguimos el mismo procedimiento anterior visto en el caso de las cargas puntuales, porque ya el cable, por la discretización del dominio con puntos igualmente espaciados, ya no quedó una curva, sino quedó una poligonal, ¿no? Queda una poligonal con la evaluación de las coordenadas Y en todos los puntos. Entonces tenemos el mismo procedimiento para calcular la longitud de la poligonal esta, no, que correspondería al final a la longitud no deformada, ¿no? Está. Es la misma fórmula, ¿no? Todo exactamente lo mismo. Está. Entonces aquí, si yo quisiera utilizar Newton-Raphson, es una mala idea. Hice una prueba y es pésima idea porque el sistema es fuertemente no lineal y como tiene puntos angulosos, hasta no convergente en la mayoría de los casos. Funciona mejor, obviamente, pero lo más simple sería la bisección, ¿no? Entonces ustedes calcularían el H por tentativa, ¿no? Entonces, normalmente esta ecuación es, como ya lo vimos para el cable con cargas concentradas, tiene este tipo de variación. Aquí ponemos los valores de H. Y aquí la diferencia entre L0 calculado en función de H y L0. Entonces, esta es una gráfica más o menos así, igual que en el caso anterior. Y entonces nosotros vamos a ir viendo el cambio de signo de esta función. Y una vez que lleguemos a pasar a un cambio de signo, ya tenemos el HA, digamos, y el HB. Y ahí aplicamos ya el método de la bisección como lo conocemos. Solo que cada cálculo es más demorado ahora, ¿no? Porque H no determina por las ecuaciones de equilibrio de momento a las coordenadas Y, sino que tenemos que resolver el sistema de ecuaciones que tenemos acá, ¿no? Este sistema. Con H tenemos que resolver este sistema. Y recién tendríamos nosotros la longitud calculada para chequear si estamos dentro de la tolerancia o no. Y continuamos. Bien, ese es el tema ya, se complicó ya, ¿no? El tema del cable con peso propio. La carga sobre, o podríamos tener no necesariamente el peso propio, sino cualquier carga que coloquemos por unidad de longitud del cable es la que complica. Esa carga complica la situación. Y entonces nos obliga a usar una técnica numérica. En este caso hemos usado la técnica numérica de las diferencias finitas. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre el procedimiento. No, esto no lo pueden hacer a mano, esto es en la computadora, no hay que elaborar un programa, porque para poder tener una buena configuración del cable se necesitan muchos puntos.
Y entonces, ahí, imagínense, podríamos tener acá unas 50 ecuaciones, digamos, ¿no? Entonces, esto no es para resolver a mano, no hay forma, digamos. Tendría que ser hacer un programa para poder ir resolviendo de manera iterativa este sistema de ecuaciones y determinar en cada situación esa configuración del cable y entonces verificar si para el H con esa configuración entro en tolerancia o no. Si no entro, entonces esa configuración que tengo la mantengo en el lado derecho para determinar los valores de B adoptando un nuevo H. Entonces aquí mantendría en el lado derecho la configuración anterior y adopto un nuevo H. Y entonces tengo los términos del lado derecho y con el sistema lo resuelvo para obtener la nueva configuración. Con la nueva configuración, obviamente vuelvo a calcular el R0 calculado, que es función de H, el último H obtenido, y comparo con L0, ¿no? Si entro en tolerancia, las diferencias son casi iguales, entonces paro el procedimiento y determino el H. Y con el H todo lo demás se resuelve. Bueno, dígame. En estructuras especiales entra la continuación del segundo parcial. O sea, en la cáscara vamos a calcular ya no solo la fuerza de membrana en el proceso intermediario, digamos, lo que voy a pedir ya en el final es las reacciones de fuerza y momento debido a la carga sobre la cáscara esférica. Entonces ustedes van a tener que armar sus ecuaciones de compatibilidad. Van a tener que armar, sí, X1 más F1,2 por X2 más F1,0 igual a 0, ¿no? Y luego la otra ecuación, F2,1 por X1 más F2,2 por X2 más F2,0 igual a 0 también, ¿no? Entonces ustedes aquí, estas F y J, con IJ variando de 1 a 2, las tienen por fórmula. Lo único que hay que trabajar acá es esto de aquí. F10 y F20. ¿Qué es F10? Es el delta H, o sea, el valor de desplazamiento horizontal que produce las fuerzas de membrana, o sea, con las fuerzas normales de membrana, ¿no? Calculadas. Y esta F20 es delta de la rotación, delta de rotación en la base, que producen también las fuerzas de membrana debido a la carga en la cáscara, ¿no? En la situación de membrana. Entonces, nosotros habíamos calculado lo previo a esto, que era calcular n phi y n tita, ¿no? Entonces, con esto nosotros volvemos a calcular para la carga que les dé y luego continuamos con la ley de Hooke. Y que entonces con la ley de Hooke tenemos epsilon sub tita y epsilon sub phi. Y estas deformaciones permiten calcular la rotación y también el delta H, ¿no? Porque tenemos la fórmula en base a las deformaciones para la rotación y para delta H. Eso es lo que se organicen con la fórmula y la apliquen adecuadamente, simplemente. ¿Ya? Esa es la... Ya no, nada más, solamente eso va a ser el examen. El martes, el martes. Martes en el horario de clase a las 5:30, sí, 5:30, sí, en el horario de clase. Bien, entonces aquí finalizamos. Y para este examen final, sí, me van a entregar, por si acaso hay alguna confusión, algún asunto, me van a entregar el examen que dan. ¿Ya? Van a marcar, pero también me van a entregar el hojita del examen por si hubiera algún error en la plataforma, que yo me equivoque en alguna cuestión de la pregunta. Entonces necesito tener respaldo del examen. ¿Ya? Y si también por alguno de ustedes marcó mal y se sacó un 0 en el examen, entonces yo tendré en este examen, me daría el trabajo de chequear cuál es su verdadera nota, digamos, en base a lo que hicieron. Porque también si calcularon bien los n tita, me merecería la fuerza de membrana merecería un puntaje, ¿no? del desarrollo del problema, ¿no? Y si, bueno, depende del nivel donde se haya equivocado, entonces ya pone una nota, digamos, pero ya no 0 directamente.
Entonces, van a trabajarlo, el examen limpio ahí. Van a marcar al final, pero me van a trabajar el examen y me lo van a entregar. ¿Ya? Perfectamente. Entonces, los veo el martes, joven. Martes a las 5:30. Sí, sí, lo mismo aplica. También me van a entregar en la asistencia final ya porque como es definitivo este examen, digo, puede haber alguien que se chipó, digamos, y me marcó las dos preguntas y se tiró un 0, marcó mal todo. Entonces, por ahí aplazarse, digamos, o por ir a repechar. Entonces, aquí yo quiero tener de respaldo para ver si puedo mejorarle ese 0 de la plataforma con lo que hayan ustedes hecho de trabajo en su examen. ¿Ya? Perfecto. Entonces, quedamos así y nos vemos el día Ingeniero, una martes. Sí, pregunta. dígame. En la, en elasticidad no envió la nota del segundo parcial, solamente le envió de estructuras. Ah, me confundí. Ya, se los voy a mandar al WhatsApp entonces. Ya, La nota de elasticidad, me dice, ¿no? sí. Ya, perfectamente. Se los voy a mandar. Bien, nos vemos entonces el día martes. Hasta luego.